El endometrio es la capa interna que cubre la cavidad uterina. El único lugar del cuerpo humano en la mujer donde debe de haber endometrio es ahí. Cualquier situación donde encontremos tejido endometrial fuera de esta cavidad se llama endometriosis. Lógicamente, el lugar más común que podemos encontrar endometriosis es en la pelvis, por la cercanía que está del útero. Sin embargo, podemos encontrar endometriosis en otras partes distantes, como en el cerebro, en el pulmón, en las cicatrices quirúrgicas, en el diafragma, que es la membrana que divide el abdomen y la pelvis. Entonces, pero por definición es eso. Esta presencia de tejido endometrial se puede presentar en tres formas. Una son nódulos, que son como bolitas, que pueden medir milímetros o incluso centímetros. Adherencias, que es cuando es un tejido que se forma por la inflamación producida por endometriosis, que hace que se pegue un órgano con el otro. Por ejemplo, se puede pegar el ovario con el útero, el recto con el útero, el recto con el ovario. Y la tercera forma es a través de quistes de chocolate o endometriomas. Entonces, estas son las tres maneras como se puede presentar. Hay tres tipos de endometriosis. La endometriosis superficial o peritoneal es la endometriosis que no es profunda, solamente invade la superficie de los órganos, no es profunda, ¿sí? Es una endometriosis mínima o leve. La segunda manera en que se presenta la endometriosis es la endometriosis infiltrativa profunda, que es la endometriosis severa. Es la endometriosis donde el tejido endometrial invade específicamente 5 milímetros de profundidad por debajo del peritoneo. El peritoneo es la capa de tejido que cubre los órganos de la pelvis. Es la endometriosis que podemos encontrar en la vejiga, en el recto, en el intestino, en los ligamentos uterosacros, en la vagina, en la separación o en el espacio entre la vagina y el recto, que se llama tabique recto vaginal, ¿sí? Son lesiones profundas que son muy dolorosas y muy difíciles de tratar. Esa es la parte más severa, ¿no? Entonces, en la otra clasificación se hace después de la cirugía, es endometriosis 1, 2, 3, 4. La 1 es la mínima, la 2 es la leve, la 3 es la moderada y la 4 es la severa, ¿no? Entonces, muchas veces no hay mucha correlación con el grado de endometriosis y el dolor. Podemos encontrar mujeres con grado 1 o 2 de endometriosis con muchos síntomas de dolor, y podemos encontrar mujeres con endometriosis moderadas o severas sin dolor. Lo común es que, por ejemplo, en los casos de endometriosis severas o endometriosis infiltrativa profunda, pues sí, es casi el 95% tienen muchísimo dolor incapacitante y un 5% no lo tienen, ¿no? En el otro caso, la endometriosis genera dolor en un 70 a un 80% de las pacientes. Hablando un poco de sintomatología, la presentación clínica más común de endometriosis es el dolor intenso para menstruar, que es un dolor incapacitante, es mucho más fuerte que un dolor de cólico normal, es un dolor que no cede tan fácilmente al uso de analgésicos, y es gente que tiene que estar tomando un montón de analgésicos o cada rato para tratar de controlar el dolor. También puede haber dolor en la vagina, dolor para tener relaciones sexuales. En los casos de endometriosis profunda del recto puede haber dolor para hacer popó durante la menstruación, o cuando está afectado el sistema urinario puede haber sintomatología de dolor como tipo infección, síntomas de infección urinaria durante la menstruación. Esos son los síntomas que generalmente se presentan. Por otro lado, el otro enfermedad que produce la endometriosis es los problemas de infertilidad. Hasta un 50%, 40-50% de los pacientes que tienen endometriosis tienen problemas para embarazarse de infertilidad, ¿no? Que es otro tema. Entonces, la endometriosis da
dolor e infertilidad. Son las dos principales causas o motivos por los cuales la paciente pone una consulta por la endometriosis. ¿Qué es la adenomiosis? Por definición es la presencia del tejido endometrial, o sea, la endometriosis dentro de la pared del útero. Es cuando la endometriosis se implanta en cualquier parte del grosor de la pared del útero, que la pared del útero es primordialmente músculo, y ahí se implantan focos, tejido de endometriosis. Es una condición relativamente frecuente, aunque siento yo que subdiagnosticada, que es más frecuente de lo que realmente nos imaginamos. Si hablamos que la endometriosis es un 10 hasta un 15% a veces de la población femenina de edad reproductiva, la adenomiosis puede abarcar entre el 7 y el 70% de los casos de mujeres con endometriosis. Entonces, como ven, es muy variable la estadística, la incidencia. Creo que no se diagnostica, como mencionaba, de manera adecuada. ¿Y en qué consiste? Bueno, aparte de estar presentes los focos de endometriosis en la pared del útero, pues tienen manifestaciones muy similares a la endometriosis típica tradicional, ¿verdad? Generalmente la mujer se manifiesta con dolor pélvico que puede ser relacionado con la menstruación y eventualmente ya no relacionado con la menstruación, sino ya durante todo el ciclo. Puede tener también dolores con las relaciones sexuales, puede tener también sangrados fuertes, abundantes, que eso es algo un poco más característico de la adenomiosis en comparación con la endometriosis. Suele haber más sangrados fuertes. ¿Por qué? Porque se infiltra dentro de toda la pared del útero y eso hace que el útero sea más ancho, más grandote, más irregular, y eso pues acumula más sangre y hace que se contraiga más durante la menstruación, y se acumula más sangre, sangra más, duele más, etc. La adenomiosis no es algo sencillo de tratar, ya que es el tejido que está infiltrado dentro de la pared del músculo. A diferencia de la endometriosis pélvica o de la endometriosis ovárica o la endometriosis profunda infiltrante, que son los tres tipos de endometriosis que hay, ese tipo de endometriosis, esta variante de endometriosis, está metida dentro de la pared y no se puede quitar tan fácilmente. No puedo hacer una cirugía, hacer una laparoscopía y quitar la pura adenomiosis, ¿verdad? Como se quita los otros tipos de endometriosis en una laparoscopía. La única manera realmente de quitarla, eliminarla, es quitando todo en bloque. Haz de cuenta, quitando el útero, quitando la matriz por completo, cosa que es un poco difícil porque pues es una cirugía más radical y según la situación de cada paciente en particular, pues pudiera ser no la solución ideal para esa paciente. A lo mejor tiene deseo de fertilidad y complica un poquito los tratamientos. Imaginémonos, por ejemplo, que yo pongo en una cubeta llena de arena, y en esa cubeta llena de arena le echo sal y lo revuelvo y digo, a ver, ahora quítame la sal de la cubeta. Es muy complicado, muy difícil. Eso mismo pasa con la adenomiosis. Se mete dentro, en toda la pared del músculo del útero, y uno no puede entrar a quitarla así los pedacitos, ¿no? A veces es muy infiltrante, se mete por todos lados y en múltiples zonas y áreas del útero que es difícil, imposible quitarlo si no se quita todo por completo, ¿verdad? Pues esta es la parte técnicamente difícil de la adenomiosis. Digo, por un lado, afortunadamente la adenomiosis, cuando se presenta en una edad mayor, no suele ser muy común en jovencitas. Generalmente entre los 35 y los 50 años es cuando se presenta más la adenomiosis, conforme va pasando el tiempo. Pero no quiere decir que sea absolutamente de esa edad. Sí puede haber mujeres más jóvenes que presentan la adenomiosis. Entonces, a veces la decisión de quitar el útero en una persona que ya a lo mejor pudo tener hijos, o que ya no desea tener hijos, o que ya tuvo los que quería, ya no es tan difícil de tomar esa decisión, porque finalmente la solución, tratamientos médicos convencionales son los mismos para la endometriosis, anticonceptivos de varios tipos, derivados hormonales, derivados de la progesterona, inyecciones, análogos GnRH, medicamentos para controlar la inflamación y el dolor, analgésicos de muchos tipos, etcétera. Son los tratamientos también que se pueden utilizar para la adenomiosis. En ocasiones la adenomiosis es difícil de tratar. Los medicamentos que suelen funcionar para una endometriosis
a veces no funcionan tan bien para una adenomiosis. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. El diagnóstico generalmente se hace con técnicas de imagen, con estudios de imagen. Bueno, se hace la sospecha diagnóstica con estudios de ultrasonido, estudios de resonancia o de tomografía. Y cada vez tiene más sensibilidad para poder diagnosticarlo con los radiólogos mediante los estudios de imagen. Pero insisto, es una sospecha. O sea, podemos ver, y la gente que ya hemos visto mucho endometriosis, pues decimos, no, pues para mí eso sí es una adenomiosis, pero pues siempre el diagnóstico definitivo estará con el patólogo. El patólogo, darle la muestra, extraer el tejido, hacer una biopsia y que el patólogo diga, pues sí, efectivamente veo la presencia de endometriosis en la pared del músculo del útero. En ocasiones la causa no se sabe bien por qué se presenta la adenomiosis. Si bien también puede ser por causa de todas las teorías típicas que ya se han mencionado de la endometriosis, pero en este caso en particular de la adenomiosis, casi siempre hay un antecedente de partos anteriores, embarazos anteriores, procedimientos en la matriz anterior, algo que haya rasgado, lesionado o inflamado, alterado, estimulado lo que es la matriz, para que por ahí se haya metido el tejido endometrial y haya invadido, por así decirlo, la pared del útero. Entonces, no es un diagnóstico sencillo en cuanto a lo que implica. Teniendo adenomiosis, cambia mucho la cosa. Teniendo pura endometriosis de la pelvis, peritoneal, quistes en los ovarios, insisto, inclusive la endometriosis profunda y filtrante, pues uno puede entrar, hacer la laparoscopía, quitar los focos de endometriosis. Con la adenomiosis no tanto. Entonces hay que saber muy bien cómo se va a manejar, qué tipo de tratamiento vamos a dar, el deseo de fertilidad o no de la persona que padece la adenomiosis. Lo que me ha tocado ver frecuentemente es que la adenomiosis no controlada o no manejada de alguna manera tiende a ir progresando, como la endometriosis también, tiende a ir progresando gradualmente, empezando los síntomas relacionados con la menstruación y termina siendo con síntomas ya prácticamente todo el mes hasta un punto de ser incapacitantes. Entonces sí hay que tomarlo mucho en cuenta. Es muy desgastante lidiar con la adenomiosis. A veces se encuentra la paciente tiene pura adenomiosis y no tiene endometriosis en otras partes del cuerpo. A veces puede tener la adenomiosis y aparte tener endometriosis en otras partes del cuerpo. Eso también hay que tenerlo muy en mente. Por ejemplo, si vamos a operar a una paciente que tiene adenomiosis pero también tiene endometriosis en otras partes, pues se opera y se quita la otra endometriosis. Y si no desea que se le quite el útero, pues tenemos que decirle, va a seguir con algo de endometriosis dentro del útero. Y estos son los síntomas que puede seguir teniendo, ¿no? La paciente lo tiene que saber. Y con toda esta información tenemos que tomar decisiones para decidir cuál es la mejor terapia, cuál es la mejor alternativa. La endometriosis ovárica, como su nombre lo indica, es aquella que afecta al ovario. Puede afectar al ovario en su superficie o formar en su interior los llamados endometriomas o quistes de chocolate. Algunos dicen que se tratan de estadios de la misma enfermedad, por el cual el foco de endometriosis que se encontraba en la superficie luego se invagina y va cavitando el ovario, desgastándolo y formando el endometrioma. El nombre de quiste de chocolate deriva de su contenido de aspecto achocolatado cuando en una cirugía lo tratamos, lo abrimos e intentamos sacar su cápsula también. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo muchas veces con quistes hemorrágicos y utilizamos 1 o 2 meses de tratamiento médico y si no retrograda, podemos pensar que es un quiste endometriósico. Habitualmente el quiste endometriósico presenta también algunos síntomas, puede no presentarlos, pero el dolor menstrual, la dismenorrea, el dolor que se puede extender al abdomen, a la espalda, suele acompañarlo, la dispareunia, el dolor en las relaciones sexuales también, y sobre todo el tema que me compete a mí, que son aquellas pacientes que consultan por infertilidad.
Las pacientes que no consultan por infertilidad y el endometrioma ya tiene cierto tamaño y molesta, seguramente ya han hablado mis colegas, lo que se debe hacer es una cirugía, preferiblemente de elección videolaparoscópica, sobre todo cuando alcanza cierto tamaño. Eso se discute, algunos hablan de 5 centímetros, pero depende también de las molestias que produzca, y si hay endometriosis en la pelvis también, si ha invadido algún otro órgano vecino como la vejiga o los intestinos. En esos casos, bueno, la cirugía está más indicada. Cuando el endometrioma es pequeño, muchas veces no da síntomas y solamente la consulta es por infertilidad. Bueno, pensamos antes de operarlo, ya que la cirugía puede conllevar el hecho de arrastrar folículos y ser menor la respuesta que tenga esta paciente en un tratamiento de fertilización asistida. Podemos, además de la cirugía, entonces, si la paciente consulta por infertilidad, recurrir a una técnica de fertilización asistida, ya sea de baja complejidad, las inseminaciones intrauterinas, o de alta complejidad, la fertilización in vitro o la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide por óvulo, que es el ICSI, que es lo que más utilizamos hoy en día, y que conlleva hacer una estimulación de la ovulación previa. Si el endometrioma, como les decía, es pequeño o es moderado, generalmente los folículos antrales periféricos se desarrollan sin ningún problema, y en el momento de la punción o aspiración de los ovocitos lo que hay que hacer es tratar de evitar su punción. No hay que hay consenso de no punzarlo en forma conjunta durante la extracción de los ovocitos, ya que los mismos pueden verse contaminados. También puede caer líquido endometriósico a la cavidad y dar un abdomen agudo o dar molestias a la paciente. Por lo tanto, si casualmente lo rozamos o eventualmente lo tenemos que lo punzamos, en el momento de la aspiración de los ovocitos para una fertilización in vitro, utilizamos antibióticos de rutina para evitar complicaciones. Este es un resumen de lo que se hace con un endometrioma. Entonces, para redondear la idea, si el endometrioma es pequeño puede no operarse. Si supera los 5 o más centímetros, eso depende de los consensos, es quirúrgico. Hay que tener en cuenta entonces que cuando uno lo va a operar, si la paciente ha consultado por infertilidad, la cirugía no es gratuita porque conlleva la aspiración de ovocitos que acompañan al endometrioma en el ovárico, y podemos hacer que la mujer, por ser operada del endometrioma, entre en una falla ovárica. Entonces hay que tener mucho cuidado, y en el momento de la punción de los ovocitos, lo que vamos a hacer es tener cuidado de no punzar el endometrioma, y si lo punzamos, tratamiento antibiótico. La endometriosis intestinal está aproximadamente entre el 5 y el 12% de las pacientes que sufren endometriosis. Este tipo de endometriosis está dentro de la categoría de la endometriosis infiltrativa profunda o endometriosis severa, que quiere decir que es cuando la endometriosis invade algún órgano, en este caso el intestino. Los dos primeros órganos o parte del intestino más afectado es la parte del recto, sigmoides, más el recto, después el sigmoides, porque son los que están más cerca del útero, ¿no? El diagnóstico de este tipo de problema es por la sintomatología. Los principales síntomas de endometriosis rectal o endometriosis intestinal es una enfermedad que se llama disquesia.
La disquesia es la dificultad para hacer popó o el dolor para hacer popó en el momento en el que está saliendo la popó o el excremento a través del recto y el ano. Esto es debido a que el nódulo está incrustado en la pared del recto, y a la hora que se distiende, que se estira, pasa a través que pasa el excremento, provoca un dolor, una molestia. Estas molestias van acompañadas a veces de síntomas que no son tan específicos de endometriosis intestinal, como puede ser distensión abdominal, dolor tipo cólico como colitis, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, ¿no? Pero esto no siempre quiere decir que tengan endometriosis intestinal. Pero casi siempre los pacientes que tienen endometriosis intestinal con los síntomas que le mencioné hace rato de la disquesia tienen también este tipo de síntomas. Y bueno, eso es por cuestión clínica, como lo que el paciente refiere de dolor. Lógicamente, dificultad o esos problemas intestinales van acompañados de dismenorrea, que es el dolor intenso para menstruar, dolor severo e incapacitante, y también está muy relacionado con dispareunia, que es el dolor para tener relaciones sexuales. En muchas ocasiones que hay endometriosis intestinal en el recto, también está involucrado algo que se llama tabique rectovaginal. Es lugar donde se une la vagina y el recto. Hay una porción del recto que va pegado a la vagina, que es el tabique rectovaginal. Entonces, en muchas ocasiones en las cuales encontramos endometriosis rectal, encontramos endometriosis dentro de ese tabique rectovaginal que involucra la vagina, la parte posterior de la vagina y la parte anterior del recto, y esto ocasiona mucha dolor o dificultad para tener relaciones sexuales. La otra manera de hacer el diagnóstico allá es con estudios, ¿no? Principalmente estudios de imagenología. El principal estudio que se utiliza es el ultrasonido transvaginal, que tiene una sensibilidad muy alta para detectar problemas intestinales, una sensibilidad de arriba del 70% de encontrar lesiones intestinales en el recto sigmoides. Ya más arriba del recto sigmoides es muy difícil hacer el diagnóstico, pero casi el 90% de las lesiones de endometriosis intestino están en el recto sigmoides. Otro diagnóstico es la resonancia magnética, también es muy útil para hacer el diagnóstico, o la suma de los dos. El tacto vaginal, a veces podemos palpar un nódulo en el fondo del saco a nivel más profundo de la vagina, donde está el cuello uterino, la parte posterior, la parte de atrás, podemos palpar el nódulo, pero prácticamente con los síntomas que refieren a la paciente, como les comentaba, más el estudio positivo de ultrasonido y de resonancia magnética, eso nos orienta ya al diagnóstico de la endometriosis intestinal. La endometriosis del intestino delgado es una endometriosis muy difícil de diagnosticar. No se puede diagnosticar por ultrasonido, el diagnóstico es por resonancia magnética, y la mayor parte de las veces que vemos endometriosis intestino delgado es una incidencia, es un hallazgo que encontramos durante la cirugía, ¿no? Que encontramos algún nódulo en el intestino delgado. Los síntomas del intestino delgado son más distensión abdominal, más diarrea, constipación. Son datos más inespecíficos de endometriosis intestinal. Finalmente, para hablar del tratamiento. Tratamiento, pues miren, en pacientes que tienen mucho dolor para menstruar, dolor para tener relaciones sexuales, en la escala del 0 al 10, arriba del 7, o que tienen síntomas intestinales, está indicada la cirugía en pacientes sintomáticas. Pacientes que no tienen síntomas, no está indicada la cirugía. El tratamiento médico no es el indicado porque en algunas pacientes funciona, en otras no. Y en las pacientes que les funciona, pues solamente les va a servir el tiempo que utilicen el medicamento, pero pues no va a solucionar el problema.
Hay dos tipos de cirugías. La resección segmentaria intestinal es donde se quita un pedazo de intestino completo, se extrae. En estos casos es cuando el nódulo es mayor a 3 centímetros o está causando una obstrucción del intestino o está ocupando más del 40% de la circunferencia o son muchos nódulos, muchas lesiones. Hay otra que es la resección discoide. En esa pues es menos agresiva. Es para lesiones menos de 3 centímetros, que no sean tan profundas, que no lleguen a la muscular y lesiones únicas. Y la otra es el shaving, que es como un rasurado apenas del intestino. Es para lesiones mucho más pequeñas todavía y mucho más superficiales, ¿no? Son cirugías cualquier cirugía y principalmente la resección intestinal segmentaria son cirugías de alto grado de complejidad porque es un manejo conjunto entre ginecólogos y especialistas en endometriosis en conjunto con cirujanos generales que son expertos en la paroscopía y que tienen mucha experiencia en hacer ese tipo también de cirugías. Son cirugías con un alto riesgo de complicaciones. Las complicaciones son arriba del 6% hasta el 10-11%, que puede ser una fístula recto vaginal, puede ser una que quede algún orificio, que no pegue bien la anastomosis, cuando pegas intestino grueso con intestino grueso sano, cuando haces la resección, hay veces que pues no pega el tejido por una mala técnica o por cuestiones propias de la paciente que no hizo buena cicatrización, puede fistulizar y hay que volver a abrir y se tiene que hacer una colostomía, ¿no? Que es una salida del intestino a través del abdomen por lo cual se popó para después reconectar, pero digo, aquí estamos hablando más bien de alguna complicación. Es un panorama muy general de qué se trata la endometriosis intestinal, rectal, principalmente recto sigmoides, que pertenece a la enfermedad endometriósica infiltrativa profunda, que es una forma muy severa. Vamos a platicar un poco sobre endometriosis del tracto urinario. Una endometriosis que se presenta de manera primaria es muy inusual, muy rara, muy infrecuente, solamente en el 1 a 2% de las pacientes con esta enfermedad. Y básicamente vamos a hablar de endometriosis a nivel vésico-ureteral. Bueno, llegar al diagnóstico es un reto, ya que la sintomatología de estas pacientes es muy inespecífica. Son pacientes que además de las menstruaciones muy dolorosas, de las relaciones sexuales muy dolorosas, pueden manifestar molestias a nivel del tracto urinario. ¿Qué tipo de molestias aquejan a las pacientes? Bueno, pues ellas van a referir aumento en las micciones, en el número de micciones, micciones dolorosas, sensación de vaciamiento vesical incompleto, dolor suprapúbico, dolor lumbar, inclusive pacientes que sangran al orinar. Bueno, en estas pacientes hay que descartar un cuadro infeccioso, ¿sí?, de primera instancia. No olvidemos que la endometriosis puede coincidir con alguna otra enfermedad, entonces estamos obligados a descartar una patología infecciosa, bueno, mediante los análisis clínicos. Un examen general de orina sería de utilidad, un urocultivo sería de utilidad. Bueno, la característica en estas pacientes es de que esta sintomatología va a ser cíclica, se va a repetir mes con mes en estas pacientes en las que debemos de sospechar. Y bueno, la endometriosis se puede presentar de dos maneras: una intrínseca, es decir, afectando el interior del órgano, o de manera extrínseca. ¿Y qué estudios van a ser de utilidad para nosotros? Bueno, pues una cistoscopía, sobre todo en pacientes que refieren orinar sangre. En estas pacientes una cistoscopía, visualizar la vejiga por dentro, va a ser de mucha utilidad. Y si realizamos una comparación premenstruación y postmenstruación, bueno, pues sería de mucha utilidad, ya que los cambios en el órgano pues van a ser diferentes. Un ultrasonido de abdomen superior también nos sería de mucha utilidad para valorar los
riñones, el tamaño de los riñones, sobre todo, ya que la endometriosis, si afecta al uretero por su parte interna, puede obstruir el paso de la orina y provocarle cierto reflujo, por así decirlo, e incrementa el tamaño de los mismos. En estas pacientes debemos pedir también pruebas de funcionamiento renal. No olvidar que la endometriosis a este nivel puede comprometer el funcionamiento del riñón y empeorar la salud de la paciente. Un ultrasonido endovaginal también sería de mucha utilidad. Y la endometriosis, cuando se presenta de manera extrínseca, va a ser en pacientes que tienen antecedentes de alguna cirugía, pacientes con antecedentes de cirugía tipo cesárea. Bueno, estos pacientes pueden tener endometriosis vesical extrínseca. Pacientes que además cursan con endometriosis a nivel del ovario, bueno, pues pueden tener afectación a nivel del uréter, ¿sí? Endometriosis extrínseca del uréter. Pacientes con endometriosis a nivel del tabique recto vaginal, bueno, pues pueden también cursar con endometriosis a nivel del uréter. ¿Qué otro estudio nos sería de utilidad en este paciente? Bueno, pues una urografía también sería de utilidad para ver la integridad del uréter. ¿Todo esto con qué fin? Bueno, la mayoría de estos pacientes van a ir a quirófano. El tratamiento médico realmente no les va a ser de mucha utilidad. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha diagnóstica, pedimos los estudios de imagen y nos da o nos arroja posibles alteraciones a cierto nivel, bueno, pues podemos ir con el equipo médico necesario, ¿sí? Y evitar reintervenciones en estas pacientes. En un mismo acto quirúrgico se podía resolver toda la patología o tratar de resolver toda la patología. Entonces, no olvidar que aunque de manera primaria la endometriosis en estos sitios anatómicos es muy inusual, muy infrecuente, puede existir. Mi recomendación es que si tú tienes endometriosis y has presentado esta sintomatología, bueno, pues no dudes en acudir a tu médico especialista y comentarle toda la sintomatología y que juntos puedan llegar al diagnóstico y que en el evento quirúrgico se te trate de resolver tu problema. Es una condición sumamente rara, muy poco frecuente. En todos los casos de endometriosis pueden abarcar en 0.2 hasta 1% de todos los casos de endometriosis. Entonces no es algo muy común, pero se ve, como se ve la endometriosis en muchas otras partes del cuerpo, ¿verdad? Es una condición rara, es una condición que hay que saber que existe para poder diagnosticarla, porque sí puede confundirse fácilmente con alguna otra lesión, alguna otra condición en la piel, inclusive condiciones malignas en la piel. Entonces siempre será bueno tenerlo en mente, tenerlo presente que puede existir. Es con el tejido del endometrio, tejido endometrial, se implanta generalmente en algún área del ombligo. Esto generalmente es debido a un procedimiento quirúrgico que se recurrió que se invadió el ombligo, que se abrió el ombligo, una laparoscopía. Frecuentemente por ahí en el ombligo se coloca un tubito de la cámara para hacer la laparoscopía y algún tejido endometrial se implantó, ¿verdad? Han habido casos descritos que no hubo este antecedente, pero sin embargo la gran mayoría sí tiene ese antecedente de algún procedimiento quirúrgico previo que se involucró el ombligo y ahí pues ahora sí que sin querer o accidentalmente se implantó un tejido endometrio. Y como cualquier tejido de endometrio, responde a las hormonas y se va a estimular, va a crecer, se va a hinchar, va a sangrar, pero en esa parte de la piel que es en el ombligo. Y puede haber sangrados ahí locales que se forman algunas vesiculitas, algunos como moretoncitos en esa parte con dolor, y la mujer lo va a sentir típicamente durante la menstruación. Y como les comentaba, hay que saber identificarlo. Como no es algo tan común, pasa muy frecuentemente que termina siendo un diagnóstico a retrospectiva. Ya cuando la paciente tenía una lesión ahí y nadie sabía de qué era ni de dónde vino, se extrae la lesión, porque se debe extraer porque está más superficial, está a nivel del ombligo, se extrae y el patólogo termina reportándonos tejido endometrial en esa área. ¿Okay? Invariablemente cuando se vea una lesión en el ombligo rara, diferente, a veces van a ver al dermatólogo. Cualquier persona
va a terminar recomendando extraer esa lesión, o bien en su defecto hacer una biopsia, y con la biopsia o con la extracción ya se debe de tener el diagnóstico. Generalmente el tratamiento es quirúrgico. Claro, si alguien no quiere, no puede operarse o no es el momento ideal, pues bueno, se tendrá que dar medicamentos, los típicos medicamentos que se dan también para endometriosis, algo para controlar las hormonas, para evitar que crezca, inhibir su crecimiento por lo menos. ¿Ok? Entonces, bueno, es una condición rara, pero también hay que tomarlo en cuenta. El endometrio, cuando normalmente una mujer menstrua, se descama y sale hacia el exterior. Cuando ese endometrio, en lugar de salir al exterior, regresa por las trompas y se ubica en la cavidad abdominal, se llama endometriosis. Esta es una de las teorías más aceptadas que hay, porque la etiología o la causa principal de la endometriosis todavía no se conoce. Otra teoría también aceptada es cuando el endometrio viaja por vía linfática y se ubica, puede llegar por vía linfática hasta los pulmones, o lo más infrecuente es cuando una de las células del pulmón se transforma en una célula endometrial. ¿Ok? Ahora ya sabemos que hay tres teorías que son las por las cuales puede llegar el endometrio hasta el pulmón. Existen dos formas de endometriosis pulmonar. Una es la endometriosis pleural, que es la más común, que es la capa que cubre el pulmón, y la otra es endometriosis parenquimal. La endometriosis pleural, que es la capa que cubre el pulmón, cuando se llena de sangre mensualmente, se forma catamenial cuando no menstrua, porque tienes ubicada una célula endometrial ahí en su interior, se va llenando de sangre ese líquido, ese espacio. ¿Qué pasa? La paciente empieza con dificultad para respirar, y aparte comienza con dolor en el tórax, porque está llenándose de sangre esa parte del tórax que cubre el pulmón y dificulta al pulmón que se distienda. La endometriosis parenquimal, que es más rara, se presenta porque un endometrio, una célula endometrial se ubica dentro del pulmón y causa lo que acá vemos, como por ejemplo, acá tienen las células, ¿ves esos nódulos que ves acá? Esas células moraditas son células endometriales en el parénquima. ¿Cómo se trata? Primero, el diagnóstico es por fibroscopía, ¿no? Ya puede ser por una tomografía como la imagen que hemos visto, o por un tubo especial que se llama fibroscopio, que llega hasta los bronquios y puede tomar muestras y ubicar ahí si hay tejido endometrial en esas zonas. Y el tratamiento es completamente anular a los estrógenos que alimentan a la endometriosis. Recuerden que los estrógenos son los que logran que la endometriosis persista. Por eso la edad más común de endometriosis es en edad fértil, porque tiene los estrógenos aumentados. ¿Qué hacemos? Damos hormonas o medicamentos que inhiben a los estrógenos para que esos focos endometriales localizados en el pulmón comiencen a inhibirse. Y la forma ya más radical es tener que operar. Si tienes sangre acumulada en el pulmón, en la pleura, pues haces una toracocentesis y evacúas toda esa sangre. Y lo otro es sacar una parte del pulmón, cuando son endometriosis ya parenquimales, que mensualmente se va llenando de sangre de pulmón y comienzas a toser sangre, pues tienes que sacar una parte del pulmón. Ese es en grandes referentes lo que llamamos endometriosis pulmonar, que es rara, no es la forma más común de presentarse. Se ha detectado también endometriosis en lugares alejados de la pelvis. Puede llegar a ser el cerebro, y se dice que donde llega la sangre puede haber endometriosis, y esto es así en gran medida. En el cerebro lo que va a provocar son los síntomas que en realidad provoca todo lo que ocurra en el cerebro. Por ejemplo, puede dar convulsiones, las pacientes pueden tener convulsiones e incluso a veces relacionarse estas convulsiones con la menstruación. Pueden presentar déficits motores o neurológicos que pueden ir desde dificultad para mover un miembro, como el brazo o una pierna, hasta trastornos del habla, trastornos para la movilización, trastornos de todo tipo, dependiendo siempre del lugar donde asciende específicamente la endometriosis. Lo que va a tomar por lo general es una forma de quiste, un quiste chocolatado parecido a la forma en que se presenta en el ovario. La forma de diagnosticarlo va a ser siempre a través de la resonancia magnética, que nos va a mostrar una formación
de mayor o menor volumen, que va a ser la responsable de provocar los síntomas que esta enfermedad provoca. Y con respecto al tratamiento, siempre se ensaya primero con medicamentos de tipo hormonales, que son los que se usan habitualmente para tratar la endometriosis. Se han visto remisiones completas con tratamientos hormonales y en algunos casos de no respuesta, en esos casos entonces tendrán que realizar el tratamiento quirúrgico y será el caso de una neurocirugía. Esto es para darles una primera aproximación hacia lo que es la enfermedad neurológica por endometriosis. Quiero contarles además que esta localización es muy infrecuente, afortunadamente, pero que sin embargo está descrita y aparece. Habitualmente no hay grandes estudios sobre pacientes, ya que al ser tan poco frecuente solo contamos con reportes de casos.